A ver, cuando una piensa en la historia del derecho en un país como Colombia, la cabeza se va casi siempre a lo mismo. Al Código Civil, ¿no? Andrés Bello. O a las grandes constituciones. Exacto, la de 1886, la del 91. Pero claro, eso es como mirar un ordenador y fijarse solo en las aplicaciones que tienes en el escritorio, Es una analogía perfecta. Perfecta. ¿verdad? Porque debajo, corriendo en segundo plano, consumiendo memoria sin que te des cuenta, hay un sistema operativo, uno mucho más antiguo, que condiciona todo lo demás. Y ese sistema operativo es el derecho indiano. Justo eso. El software base, digamos. Y de eso vamos a hablar hoy. Nuestra misión es meternos en harina y entender qué fue exactamente, cómo se las apañaron para crear un orden jurídico para un mundo que no conocían de nada y, sobre todo, qué cicatrices o qué huellas ha dejado en la Colombia de hoy. Pues vamos a ello porque es un viaje fascinante a los cimientos legales de un continente. Venga. El derecho indiano fue, ese conjunto de normas, instituciones, prácticas que la monarquía hispánica creó específicamente para gobernar en América. Desde el siglo XVI hasta las independencias. Eso es. Y la primera idea, que es la clave, es que no fue un simple copia y pega del derecho de Castilla. Fue algo nuevo, un híbrido hecho a medida. Venga, pues empecemos por el principio. Año 1492. Llegan los españoles a América. Y claro, el choque de mundos es total, también en lo legal. Claro, Por un lado, traen en la maleta el derecho castellano, el canónico, la tradición romana, y por otro se topan con otras normas, otras formas de ver el mundo de los pueblos indígenas. la pregunta para la corona tuvo que ser monumental. O sea, ¿con qué manual de instrucciones gobiernas una realidad que no viene en ningún libro? Es que no existía manual. La respuesta a esa pregunta define los siguientes 300 años. Y la clave está en un matiz jurídico que hoy nos puede parecer pequeño, pero que en ese momento lo fue todo. ¿Cuál? Que para la monarquía los territorios de América no eran colonias, Ah, espera, que esto es importante. no en el sentido que les dieron, por ejemplo, los británicos. Eran reinos de la corona de Castilla. O sea que legalmente sobre el papel no era una simple posesión para extraer recursos, sino que se consideraban reinos con el mismo estatus que, no sé, Navarra o Aragón dentro de la monarquía. Teóricamente sí. Y esa ficción jurídica tenía una consecuencia práctica inmensa, ¿Qué era? que al ser reinos distintos, aunque bajo el mismo rey, necesitaban un ordenamiento jurídico propio, un derecho especial. Entiendo. Y de ahí, de esa necesidad, nace el derecho indiano. Se reconoce que la ley de Castilla no sirve sin más, que hay que adaptarla o crear una nueva para esa gente y esos territorios. Vale, me queda claro. Entonces, no hablamos de un único código de leyes, sino de algo mucho más enrevesado. El material que manejamos lo describe como una selva normativa. Me encanta esa imagen. Es que es muy visual, ¿verdad? Te imaginas un caos de lianas, de ramas, leyes creciendo unas sobre otras. ¿De qué estaba hecho este derecho? ¿Cuáles eran sus piezas? La imagen de la selva es perfecta, porque era un sistema híbrido con múltiples fuentes que se iban superponiendo. A ver, lo primero y más directo eran las disposiciones que venían de la corona. Las reales cédulas, ordenanzas. Exacto. Pragmáticas, normas dictadas desde España para casos generales o a veces para resolver un problema súper concreto que había surgido en un rincón de los Andes. Y para gestionar todo eso, supongo que hacía falta un centro de operaciones, un cerebro. Claro, y ese cerebro fue el Consejo de Indias. Era el órgano político y jurídico supremo para todo lo relacionado con América. La fuente lo define de una forma que me parece brillante. Sí, Dice que era una mezcla de Corte Suprema, Ministerio de Colonias y think tank jurídico del imperio. es que lo era todo. Aconsejaba al rey, proponía leyes, nombraba a los altos funcionarios y además funcionaba como la última instancia judicial. Un poder tremendo. Un poder inmenso. Pero claro, con el Consejo produciendo normas, el rey dictando otras, esa selva normativa se volvía cada vez más y más densa. Contradictoria, a veces. Claro, yo me imagino a un juez en Santa Fe de Bogotá en el siglo XVII intentando aplicar una real cédula de hace 50 años, una costumbre local y el derecho de Castilla. Todo a la vez. Una locura. Una inseguridad jurídica tremenda. ¿Y se intentó poner orden en ese caos? Sí, pero se tardó muchísimo. Casi 2 siglos se gobernó a base de parches, resolviendo problemas sobre la marcha. El gran intento de poner orden fue la recopilación de leyes de Indias de 1680.
Un esfuerzo titánico, me imagino. Titánico. Intentar consolidar miles de disposiciones dispersas. ¿Pero funcionó? ¿Fue el código definitivo para América? No exactamente. Fue un paso de gigante, sí, pero nunca fue un código cerrado y exhaustivo como los de ahora. El sistema siguió siendo muy abierto. ¿Y qué pasaba si un caso no venía en esa recopilación? Pues la propia recopilación lo decía. Se acudía al derecho de Castilla, que funcionaba como ley supletoria. Vale. Y junto a él no hay que olvidar la enorme influencia del derecho canónico, el de la Iglesia. Hombre, claro. Regulaba cosas centrales: el matrimonio, los hijos, la moral pública. Era el sistema operativo de la vida privada. Mm, Esto me parece alucinante. Pero me queda una duda. ¿Qué pasó con las normas y las costumbres de los pueblos indígenas? ¿Simplemente las barrieron? Uno tendería a pensar eso, ¿no? Que buscarían imponer su sistema a rajatabla. Pues no del todo. Y aquí entramos en uno de los puntos más complejos y fascinantes del sistema. A ver. Se reconoció la validez de la costumbre local e indígena en ciertos asuntos. Por ejemplo, en cómo gestionaban sus tierras comunales, la sucesión de sus caciques. Espera. Eso me choca. Porque esa concesión era pragmatismo puro, un poquito de respeto, o simplemente que no podían controlarlo todo. Era una mezcla de todo eso. Por un lado, un pragmatismo brutal. Era imposible gobernar un territorio inmenso sin apoyarte en las estructuras que ya existían. Más fácil y más barato. Claro. Por otro, había un objetivo evangelizador. Para convertir a los indígenas, primero había que entenderlos y usar a sus propias autoridades. Pero, y este es el gran pero, Siempre hay un pero. siempre, había una condición que lo anulaba casi todo. Esa costumbre solo era válida si no iba en contra de la fe católica y las buenas costumbres. O sea, un pluralismo jurídico totalmente controlado. Podéis seguir con vuestras cosas, siempre y cuando no se opongan a las mías, que son las que de verdad importan. Exacto. Lo indígena se toleraba, pero siempre subordinado. Entiendo. Vale, ya tenemos las fuentes, esa selva normativa, pero claro, las leyes en el papel son solo una parte. ¿Cómo se materializaba todo eso sobre el terreno? ¿Quién tenía el poder real para aplicar esas normas a miles de kilómetros de Madrid? Pues para eso montaron una maquinaria institucional muy jerárquica. Arriba del todo, el rey y el Consejo de Indias. Pero en América, el territorio se organizó en virreinatos. El de Nueva Granada, que es el germen de la Colombia actual, fue uno de los más importantes. Y al frente, el virrey, la figura que a todas nos suena, el representante directo del rey. Sí, su alter ego en el territorio. Pero debajo de él había una institución que, según la fuente, era quizá aún más importante en el día a día. Las audiencias. Las audiencias. Y no eran solo tribunales, ¿eh? No, para nada. La fuente lo deja claro. Tenían una triple función que las hacía increíblemente poderosas. Eran los tribunales superiores de justicia, sí, pero también órganos de gobierno, una especie de consejo de ministros para el virrey. Y además, tenían funciones políticas directas. Una fusión de poder judicial, ejecutivo y casi legislativo en un solo cuerpo. O sea que la audiencia de Santa Fe de Bogotá no era solo un palacio de justicia. ¿Qué va? Era el verdadero centro neurálgico del poder colonial en esa región. El gran nodo del poder indiano. Y ya bajando un escalón, a nivel local, estaban los cabildos, los ayuntamientos de la época. Con sus alcaldes y regidores que gestionaban la vida municipal, el mercado, la policía, las tierras. La fuente destaca que fueron espacios clave, porque fue ahí donde las élites criollas, Los descendientes de españoles nacidos en América. eso es, fue ahí donde empezaron a entrenarse políticamente, a ejercer poder real. Fue su escuela de gobierno. Y finalmente, el sistema tenía dos instituciones pensadas específicamente para controlar a la población indígena: los corregimientos y la famosa encomienda. La encomienda. Una palabra que siempre genera polémica. ¿Cómo la define exactamente el material que manejamos? Pues la define por su justificación teórica. Era la institución por la cual se encomendaba, se asignaba a un español, el encomendero, la protección y evangelización de un grupo de indígenas. A cambio de esa supuesta protección. A cambio, los indígenas debían pagarle tributos o prestarles servicios personales, o sea, trabajar para él. Suena a una contradicción flagrante. Te protejo a cambio de que trabajes para mí. Es un eufemismo casi perfecto para el trabajo forzado. Lo era. Aquí es donde se cruzan de la forma más cruda: el paternalismo religioso, la evangelización forzosa y la explotación económica. Fue el principal mecanismo para explotar la mano de obra indígena.
Y generó debates feroces, incluso en la propia España. Feroces, con figuras como Bartolomé de las Casas denunciando su brutalidad. ¿Vale? Entonces, con todo este andamiaje, ¿qué tipo de sociedad se construyó? ¿Cómo estructuraba la vida de la gente este sistema legal? Pues aquí llegamos a uno de los conceptos más potentes del derecho indiano. El sistema dividía la sociedad, conceptualmente, en dos grandes cuerpos, como si fueran dos mundos paralelos: la República de Españoles y la República de Indios. Desglosemos eso porque suena fundamental. ¿Qué implicaba pertenecer a una u a otra? La República de Españoles la formaban los peninsulares, los de España, y los criollos, sus descendientes nacidos en América. Y ojo, que esa diferencia entre ambos acabó siendo explosiva. Claro. Ellos tenían acceso pleno al derecho castellano, eran los dueños de la tierra, de las minas, los grandes comerciantes. ¿Y la República de Indios? Era un mundo aparte, con sus propias autoridades, supervisadas, claro, sus tierras comunales protegidas, los resguardos, pero pagaban tributos especiales y, sobre todo, estaban bajo una tutela permanente. Tutela. Sí, jurídicamente se les consideraba menores de edad o miserables, en el sentido de que necesitaban la protección constante de la corona. O sea, que la ley no solo organizaba el poder, sino que creaba activamente la desigualdad. Te asignaba un carril social y jurídico al nacer del que era casi imposible salir. Totalmente. El derecho como arquitecto de la jerarquía social. Pero claro, ese modelo dual tan ordenadito sobre el papel Se rompió. se rompió en 1000 pedazos con la realidad. ¿Dónde metías ahí, por ejemplo, a la enorme población negra esclavizada? Que no era ni española ni india. En ninguna parte. Y estaba sujeta a un régimen que la trataba como una cosa. ¿Y qué pasaba con la mezcla que surgió casi desde el primer día? Exacto. Donde metías a la creciente población de las castas, mestizos, mulatos, zambos. El sistema se obsesionó con clasificar estas mezclas en un sistema complejo de calidades. Tu calidad. Sí, tu calidad como persona, que determinaba tus derechos y obligaciones. Era una mezcla de tu origen étnico, tu linaje, tu oficio. La igualdad formal ante la ley era un concepto que sencillamente no existía. Bien, este sistema domina el panorama durante 3 siglos, pero a principios del XIX llegan las independencias, se fundan repúblicas, constituciones liberales que proclaman la igualdad. A priori. Uno podría pensar que este sistema se borró de un plumazo, pero el análisis que tenemos deja muy claro que fue más bien una capa de pintura nueva sobre una pared muy vieja. Para nada fue un borrón y cuenta nueva. El cambio no fue ni instantáneo ni completo. ¿Por qué? Para empezar, muchas normas del derecho indiano siguieron vigentes durante décadas, simplemente porque nadie se acordó de derogarlas. Pero lo más importante es que las estructuras mentales, las instituciones, se reciclaron. Claro, las costumbres pesan más que las leyes nuevas. Los cabildos coloniales se convirtieron en municipios, las audiencias en altas cortes. La estructura básica se mantuvo, pero con otro nombre. Exacto. La huella es profundísima y se puede rastrear hoy en Colombia en aspectos muy concretos. El primero, la propia estructura territorial. El virreinato de la Nueva Granada es la matriz del país que conocemos hoy. ¿Y en la cultura jurídica qué nos queda de aquello? A veces se habla del formalismo, del papeleo. Totalmente. Esa tradición tan formalista, tan apegada al texto escrito, a la norma por encima de la realidad. Ese peso de la autoridad central, la importancia casi sagrada del expediente, del sello. Del documento notarial. Todo eso tiene unas raíces coloniales profundísimas. La idea de que el derecho es algo que emana de una autoridad lejana y se aplica verticalmente. El análisis también apunta a un tema que sigue siendo un polvorín en Colombia: la tierra. Es que es el legado más tangible y conflictivo. Muchas de las disputas actuales sobre resguardos indígenas, la propiedad de tierras baldías o los derechos de las comunidades afrodescendientes, Tienen su origen ahí. su origen directo en decisiones y títulos que se establecieron en la colonia. No es una exageración. Aún hoy, en un litigio del siglo XXI, puede aparecer un título de propiedad colonial como prueba clave. O sea que un papel firmado por un funcionario de Carlos III puede tener más peso en un juicio hoy que la posesión de una tierra durante generaciones. Puede tenerlo. La forma en que se concibió la propiedad en el derecho indiano sigue generando ecos y conflictos violentísimos. Otro legado evidente que se menciona es la relación Estado-Iglesia. Sin duda.
El modelo colonial era de una unión casi total, el patronato regio, y esa simbiosis se proyectó directamente en la Constitución Conservadora de 1886, que estableció un Estado confesional. Y que le entregó la educación a la Iglesia. Exacto. Ese modelo solo se empezó a desmontar, al menos formalmente, con la Constitución de 1991. Y quizá el legado más duradero y problemático de todos, la desigualdad social. Así es. El derecho indiano no inventó la desigualdad, pero sí le dio forma legal. La solidificó durante 300 años. Consolidó a unas élites propietarias, criollas, y unas jerarquías basadas en la calidad. ¿Y la independencia? Proclamó la igualdad, sí, pero esa estructura social, esa pirámide, no se borra con la firma de una constitución. Los criollos simplemente descabezaron la pirámide y se pusieron ellos en la cima, pero la base social siguió siendo muy parecida durante mucho, mucho tiempo. Entonces, para ir cerrando, queda claro que el derecho indiano no fue simplemente la ley de España en América, fue un sistema jurídico propio, complejo, híbrido y a menudo contradictorio, diseñado para tres fines: control político, evangelización y extracción de riqueza. Y fue sobre todo un sistema jerárquico y desigual, y sus estructuras, sus instituciones y, más importante, sus lógicas, no desaparecieron en 1810. Se transformaron, se adaptaron, pero su ADN sigue presente. Y entender ese ADN jurídico colonial, y como vemos, no es un simple ejercicio de historia para eruditas. Para nada. Resulta que es una herramienta clave para comprender debates muy vivos y a veces muy duros en la Colombia de hoy. Los derechos de los pueblos indígenas, los conflictos por la tierra, las dificultades para construir un Estado multicultural. Exacto. Muchas de las injusticias estructurales que se discuten hoy tienen su fundamento legal, su primera partida de nacimiento en ese orden colonial que hemos explorado. Lo que nos deja este análisis es una reflexión final bastante potente. Nos pasamos la vida discutiendo cómo solucionar los problemas del presente, pero ¿cómo se pueden corregir de raíz las grietas estructurales de una sociedad sin entender a fondo los planos originales sobre los que se construyó? Unos planos que se dibujaron hace ya 5 siglos.